triatleta y utilizas la fuerza en tu programación de entrenamiento, bien, lo estás haciendo bien, ya has dado un buen paso. Pero debes de saber una cosa más. ¿Crees que da un poco igual de qué manera hacer esa fuerza? ¿Crees que la fuerza no tiene ninguna implicación negativa en tu entrenamiento? Que no importa mucho el qué, el cuándo y el cómo hacerla, de qué manera. Pues debes de saber una cosa importante, y es de lo que vamos a hablar hoy. El hacer fuerza de una manera inadecuada puede traer unas graves consecuencias en tu entrenamiento de resistencia, en tu entrenamiento de triatlón. Así que deberás conocer cuáles son estas implicaciones negativas o cuáles son esas consecuencias. Quizá hayas podido ver o hayas podido sentir en algún momento algunas sensaciones como estas que puedes ver aquí. En el agua quizá has notado como después de una sesión de fuerza notas que tu cadera va más abajo, que no flotas igual, que tus piernas se hunden, o quizá lo que notas es que no agarras bien el agua, es decir, que pasa tu brazo pero prácticamente no lleva agua, no agarra y no te propulsa. Quizás has notado en la bici que a unos mismos vatios, a una misma intensidad, tus piernas empiezan a doler bastante más, o que quizá no llegan a aguantar tanto tiempo a una misma intensidad por ese mismo dolor. O quizá en carrera has podido percibir cómo, especialmente al final de un entrenamiento largo, lo que realmente te limita a seguir a ese ritmo no es el cansancio a nivel cardiovascular, sino ese dolor de piernas, esa sensación de que las piernas te pesan, de que se te baja la cadera, que corres cada vez un poquito más sentado. Todo esto tiene que ver con esto de lo que te voy a hablar hoy. Tiene que ver con que hay que saber de qué manera entrenar esa fuerza. ¿Quién soy yo para hablarte de esto? Mi nombre es Daniel Blanco, por si no me conoces, soy entrenador personal, especialista en deportes de resistencia, y principalmente lo que quiero que conozcas de mí no es tanto a nivel académico o el que puedo ser licenciado en educación física o el que sea un entrenador personal certificado, sino de lo que principalmente quiero que conozcas, quiero que sepas de mí, es que yo también he pasado por ello. Yo también he sentido esas sensaciones, he percibido esas malas sensaciones por un mal uso de ese trabajo de fuerza. Y es que yo era atleta de rendimiento, pero yo era velocista. Y cuando dejé la competición me quise introducir en el entrenamiento de resistencia, en el entrenamiento de running y de triatlón, y por tanto empecé a entrenar para ello. Pero claro, no sabía de qué manera poder gestionar bien el entrenamiento de fuerza, y esto tuvo unas consecuencias, y es que evidentemente yo podía estar muy fuerte o podía ponerme más fuerte, pero eso no me garantizaba que pudiera ser ni más rápido ni pudiera ser más resistente. Ni siquiera el hecho de que me pudiera lesionar menos. Es verdad que la fuerza te va a ayudar a lesionarte menos comparado con el hecho de no hacerla, pero ni mucho menos el hacerla de cualquier manera va a ser lo óptimo para evitar lesionarte. Pero desde luego ni era la manera más económica, es decir, ni me garantizaba el que a la misma intensidad pudiera gastar menos energía, que al final es la base de los deportes de resistencia, ni desde luego mi rendimiento aumentaba. ¿Qué hice yo entonces? Bueno, ¿cuál era la causa de este problema? Pues como te he comentado, principalmente porque no sabía aplicar el entrenamiento de fuerza a esos deportes de resistencia, no sabía de qué manera poder conjugarlos. De hecho, no tenía ni idea de lo que era el entrenamiento concurrente, que es el entrenamiento que mezcla ambas modalidades, ¿no? Entrenamiento de fuerza y de resistencia. Por tanto, no me quedaba otra cosa que formarme de la manera más concienzuda posible. Invertí mucho tiempo y mucha formación y dinero en formarme con los mejores, y gracias a ese aprendizaje pues pude desarrollar un conocimiento, pude desarrollar una experiencia y pude ayudar a deportistas como tú a llevarlo a la práctica, a poder hacer que esos deportistas como tú pudieran llegar a conseguir sus sueños, sus logros deportivos. Entonces, quiero que sepas de qué manera lo he llevado a cabo en este sentido en relación a poder enseñar o a poder transmitir esa manera de poder utilizar la fuerza de la manera adecuada. Y es que ya sabemos que la fuerza tiene unas ventajas que van a ser muy importantes para poder rendir más en entrenamiento de resistencia. Evidentemente va a tener cosas positivas y va a ser imprescindible poder aplicarla. Pero no voy a hablarte de esto hoy. Ya tienes ahí algunas de las, digamos, de los beneficios, de las ventajas de entrenar la fuerza, y de esto no es lo que te quiero hablar. Quiero hablarte principalmente de las consecuencias negativas.
Es más, si no conoces bien cuáles son estas ventajas o quisieras profundizar un poco más en todas ellas, también te diré que te mantengas muy atento hasta el final de esta clase porque después te voy a enseñar de qué manera poder profundizarla. Pero como te decía, vamos a ver esas consecuencias negativas. Dame un segundito que voy a quitarme mi cara de aquí y así tenemos espacio completo para la presentación. Bien, vamos a conocer esos problemas de los que te hablo en relación a poder entrenar la fuerza de una manera poco adecuada. El primer problema con el que puedes encontrarte es aquel que deriva principalmente de una fatiga, de un cansancio que puede darse tanto a nivel de tu sistema nervioso como a nivel de tu musculatura, de los músculos. Probablemente te has encontrado con sensaciones malas después de un entrenamiento de fuerza, ya sea ese mismo día, pasadas unas horas o incluso al día siguiente. Y es que verás, las adaptaciones, es decir, esas respuestas que tiene tu cuerpo al entrenamiento de resistencia pueden estar limitadas o comprometidas por ese entrenamiento de fuerza. Es decir, aquellos cambios en tu cuerpo que se producen por entrenar la resistencia, aquellas cosas que te van a hacer mejorar, pueden verse limitadas, pueden chocar con aquellas que hacen ponerte más fuerte, digámoslo así. Es decir, se limitan, ¿no? Tenemos que conocer esto porque la manera de gestionarlo va a ser adecuada para que esas limitaciones sean las menores posibles. Además, esa fatiga es producida por un daño muscular que en mayor o en menor medida se produce por el entrenamiento de fuerza. Esto no es que sea malo, sino que lo debemos de saber porque tampoco podemos provocar un daño muscular muy grande, porque entonces puede tener mayores consecuencias. El daño muscular puede generar fatiga y además va a generar un dolor y sensaciones negativas. Y además, esa fatiga también nos va a producir que en los entrenamientos que hagamos posteriormente podamos reclutar menos cantidad de fibras, es decir, hay una fatiga de tu sistema nervioso y que no es capaz de reclutar tantas fibras, por tanto va a ser especialmente comprometido el entrenamiento de después, sobre todo si es un entrenamiento intenso, ¿vale? Quiero que te quedes con eso. Más consecuencias. Pues esto también lo habrás notado probablemente. Has notado que si el entrenamiento de fuerza fue de unas determinadas características, especialmente cuando cambias de programa o cuando lo haces especialmente intenso, te genera un dolor muscular que normalmente conocemos como agujetas. En inglés se conoce como DOMS, ¿vale? De las siglas de esa sensación, de ese síntoma, ¿no? Como te decía anteriormente, esto viene por unas micro roturas que se producen por el entrenamiento de fuerza en ese daño muscular y que debemos de tener controladas para que no sean grandes, ¿vale? Que cuanto más grande sea este daño muscular, estas roturas, más consecuencias negativas va a tener. Esas consecuencias negativas, como te decía, pueden ser dolor, puede ser una sensación de pesadez también que produce ese mismo dolor, que genera a su vez mayor percepción del esfuerzo y además, esto es súper importante, debes tener en cuenta que vas a utilizar sangre y recursos energéticos que vayan a poder curar de alguna manera o poder reparar ese tejido muscular y tendinoso que se ha producido, donde se ha producido ese daño muscular. Por tanto, si tenemos parte de nuestra sangre reparando ese tejido dañado, será sangre que no podremos estar utilizando en nuestro entrenamiento. De manera que esto va a comprometer nuestro rendimiento en ese entrenamiento que hagamos después. Así que esto es muy importante, ¿vale? Además, debemos tener en cuenta que ese dolor puede crear otro dolor. Es decir, puede ser que hayas notado también que hayas hecho algún entrenamiento, por ejemplo, de carrera, viniendo de tener agujetas en los gemelos. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso te ha producido cambiar tu técnica de carrera y puede ser que luego acabaras ese entrenamiento de carrera con otro dolor por ese cambio en la técnica habitual. Y esto también es un problema porque puede derivar en otra lesión. Más cositas. ¿Qué otro problema podemos tener? Puede que te hayas encontrado en algún momento con que a lo mejor ya estás adaptado al entrenamiento de fuerza y te permite después pues, poder entrenar, ya sea pasadas unas horas o al día siguiente, de manera bastante bien o llevadera, sin notar mucho la problemática, pero de repente llega un momento al final de la sesión, sobre todo si está cerca del entrenamiento de fuerza, que te quedas sin pilas, completamente agotado, agarrotado y de repente notas que tu rendimiento cae de manera drástica.
¿Esto por qué puede ser? Normalmente esto viene por una falta de recursos energéticos, es decir, se han agotado tus depósitos de glucógeno, tu energía. Y es que la fuerza, aunque sea un entrenamiento diferente al de resistencia y notemos que a lo mejor no nos cansamos tanto, también nos va a consumir energía, nos va a consumir esos hidratos de carbono. Entonces debemos de saber cómo poder gestionar esto, cómo poder optimizarlo. Una estrategia va a ser, obviamente, que tengamos en cuenta a nivel nutricional o a nivel de alimentación, pues hay que poder restablecer otra vez ese consumo de hidratos de carbono después de la sesión de fuerza, si tenemos otra sesión después de resistencia, pero además debemos de tener en cuenta qué sesión colocamos después para minimizar este riesgo. También te hablaré de ello posteriormente. ¿Qué más problemas vamos a poder tener? Pues es posible que nos encontremos con un factor de riesgo de lesión. Y ahora tú me dirás, pero Dani, ¿cómo me dices esto tú ahora si me llevas hablando en otros vídeos que yo te he visto de que la fuerza previene lesiones? Correcto, la fuerza previene lesiones a nivel medio y largo plazo y siempre que sea por un entrenamiento de fuerza bien gestionado. ¿Qué pasa? Que también puede ser un foco de riesgo de lesión en la propia sesión de entrenamiento de fuerza o en las sesiones que hagamos después, justo después, es decir, puedes aumentar los riesgos de lesión de manera aguda si no se tienen ciertas cosas en cuenta. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo en el trabajo de fuerza que puede que nos dé problemas de lesión? Pues el factor de carga, es decir, cuánto peso movamos, cuánto peso cojamos. A mayor carga pues puede aumentar el factor de riesgo. Si sobre todo se acompaña o si se acompaña de una mala técnica, si la técnica es mala obviamente, si se acompaña también de una alta velocidad de ejecución y también con un nivel de experiencia bajo. Es decir, debemos de tener muy en cuenta la experiencia del deportista y su base de fuerza, porque la base de fuerza será principalmente una garantía de poder asumir menos riesgo de lesión cuando nos vayamos a hacer movimientos o ejercicios más arriesgados, en los que impliquen, por ejemplo, mayores velocidades de ejecución o de movimiento. No podemos no podemos hacer unos ejercicios explosivos o de mayor impacto, por ejemplo, saltos, sin una buena base de fuerza. Entonces tenemos que tener todas estas consideraciones en cuenta, la experiencia, el que hay que tener una buena base de fuerza previa antes de pasar a hacer ejercicios más complejos o de mayor riesgo, de mayor velocidad o de mayor impacto. Y por otro lado deberás de tener muy en cuenta que parte de las cosas que hacemos de fuerza las hacemos para poder compensar aquello que hacemos de más en nuestros segmentos del triatlón. Por ejemplo, para poder compensar lo que hacemos acumulando muchos metros de natación en nado de crawl, por ejemplo, en estilo libre, es trabajo del manguito de los rotadores externos del hombro. ¿Por qué? Porque con el crawl estamos dejándolos completamente abandonados y estamos generando un compromiso en el hombro que tenemos que compensar con esos ejercicios del manguito de los rotadores. O, por ejemplo, para la carrera tenemos que hacer ciertos ejercicios de pies porque va a ser un eslabón débil. Bueno, pues si esto no lo tenemos en cuenta en nuestro entrenamiento de fuerza y simplemente trabajamos los movimientos o los músculos que más ya de por sí trabajan en nuestro segmento, pues no estamos haciendo nada por favorecer un menor riesgo de lesión, más bien todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y por otro lado, aquel otro factor quizá en el que se tiene más miedo de todos es el gran temido, que es el aumento de peso. Y es que efectivamente es una realidad. El trabajo de fuerza puede hacerte ganar peso, puede provocar un aumento de peso magro, es decir, un aumento de masa muscular, pero en cualquier caso indeseado en nuestro deporte, en el triatlón. ¿Por qué se produce? Pues bueno, ya sabrás que es principalmente el aumento del tamaño de las fibras musculares. También puede darse por un aumento del líquido sarcoplásmico, que es el líquido que de alguna manera repara ese tejido dañado. Pero este no es tan problemático porque a las pocas horas de esa sesión pues se vuelve a reabsorber y no se queda ahí. Pero el tamaño de esas fibras musculares sí que puede permanecer. Entonces nuestro objetivo será evitar hacer lo posible, hacer lo que tengamos que hacer para ganar fuerza sin ganar masa muscular o ganando la mínima masa muscular a partir de cierto momento de la temporada, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas consecuencias que tiene el ganar peso van a ser indeseadas en relación a que nos va a desequilibrar nuestra relación de peso-potencia, vamos a poder rendir menos porque vamos a ser menos económicos,
vamos a tener menor eficiencia energética y, como te decía, esa relación de vatios kilo o esa relación de consumo de oxígeno máximo en relación a tu masa muscular va a ser peor, va a hacer que rindas menos porque vas a tener menos potencia aeróbica al tener el mismo nivel, pero pesando más, ¿de acuerdo? También te puede condicionar a nivel de flotabilidad en el agua, porque al haber aumentado de músculo, pues te puede cambiar la densidad corporal y flotar menos. Y como te decía antes, también puede darte en una subida de riesgo de lesión, porque a lo mejor has aumentado de peso. Incluso puede que estés más fuerte, pero esa fuerza, si no la hemos orientado bien, tampoco nos va a ser un beneficio a la hora de disminuir el riesgo de lesión. Todo lo contrario, al final vamos a pesar más y nuestras articulaciones puede que lo paguen. Por tanto, ya hemos visto la importancia que tiene el poder saber qué factores intervienen en poder ordenar bien la parte de fuerza y la parte de resistencia. A esto le llamamos entrenamiento concurrente. Y en el entrenamiento concurrente debemos de tener factores, de esos que ves ahí, a jugar, es decir, esas cartas con las que jugamos, que van a estar ahí encima de la mesa y que vamos a tener que saber de qué manera ordenarlas para poder hacer que toda tu programación de entrenamiento tenga sentido. También, déjame decirte que el poder hacer que todos estos factores tengan sentido no tiene más que un objetivo, y es que principalmente tengas la manera adecuada de entrenar a tu disposición y que eso te genere el mayor rendimiento posible y el tiempo que tú dedicas a entrenar, lo aproveches al 100%, no hay otra. Es decir, tenemos que poder saber de qué manera hacer las cosas bien para que ese tiempo que dedicas a entrenar se aproveche al 100% y que te lleve en lo que quieres, que es mejorar tu rendimiento en tu deporte, en el triatlón. Por tanto, hay que saber qué hay que tener en cuenta en tu entrenamiento de fuerza, es decir, todos esos factores que implican que tu entrenamiento de fuerza sea de una manera determinada, porque no vale cualquier cosa, porque el hacer las cosas de la manera adecuada puede traer consecuencias negativas en tu rendimiento. Y ya no es solamente que no aproveches ese tiempo que dedicas, es que además te puede estar restando en el resto de tu entrenamiento, con lo cual tenemos ahí dos factores negativos que no queremos que ocurran. Pero, como te decía, se puede evitar, se puede limitar, se puede disminuir todas esas sensaciones que hemos comentado al principio, de hundirte en el agua, de sentirte con las piernas pesadas, de ese dolor en las piernas. Podemos evitarlo, podemos transformarlo para orientarlo hacia el buen camino, que es ese rendimiento. Y por tanto, déjame que te invite a que te emplace a una nueva formación donde todo esto lo vas a tener mucho más detallado y donde te voy a enseñar las 3 claves más importantes para mejorar tu rendimiento en triatlón entrenando la fuerza. Es decir, ahí te voy a contar todo lo que necesitas saber en relación a cómo poder utilizar la fuerza en tu objetivo, en tu orientación hacia rendir más en el triatlón. Es decir, cómo evitar todo esto de lo que te he hablado hoy, esas causas, esos problemas. Ahí dentro vas a encontrarte esas 3 claves con lo que necesitas saber para aplicar ese entrenamiento y algunas cositas más, como por ejemplo consideraciones específicas de fuerza sobre cada segmento. Entonces, ahora mismo ya conoces, ya eres responsable de ti, de tu funcionamiento, de tu acción, de tu actuación, porque ya conoces cuáles son esos problemas, ya sabes de dónde vienen, ya sabes por qué vienen esas malas sensaciones que tienes. De ti depende el conocer las soluciones y el aplicarlas. Así que, dicho esto, te espero en tu bandeja de entrada. Presta atención a tu bandeja de entrada en los siguientes días porque vas a tener la información para acceder a ese webinar gratuito donde todo esto te va a quedar más claro y donde pondremos un poquito más de profundidad. Te espero en tu bandeja de entrada, nos vemos y hasta pronto.